Los pensionistas quieren saber qué va a ocurrir con sus pensiones. Este es uno de los problemas que más preocupa a los españoles, según indica el CIS, al 11,3%. La subida de las pensiones se cifra en un 2,5% para 2022, como resultado del IPC medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021. Escrivá prometía un aumento de las pensiones con respecto al índice de precios de consumo como índice de revalorización. Pero con la situación actual y con una inflación que supera el 8% en abril, ¿podrá Escrivá cumplir con esa promesa? Hay cálculos que cifran en 6.000 millones de euros el coste de cumplir esa promesa este año, teniendo en cuenta que por cada punto extra de inflación, el gasto en pensiones sube en 1.700 millones de euros. Si la inflación asciende al 7,5% frente al 3,1% que se registró en 2021, ¿podrá España subir las pensiones ligadas al IPC con el aumento de coste que eso va a suponer para las arcas públicas? Estrictamente aseguramos la recomendación del Pacto de Toledo, que es el mantenimiento del poder adquisitivo mediante el IPC. Desde el Observatorio de Pensiones WTW señalan que la revalorización en 2023 podría suponer un gasto adicional de 12.300 millones de euros. Pero, ¿y la inflación? ¿Podrá en algún momento volver al porcentaje habitual? Escrivá sostiene que la inflación es un problema de corto plazo y que la reforma de las pensiones se ha diseñado para el largo plazo. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, reconoció ayer que la inflación no va a volver pronto al 2% habitual. Avisaba de que habría que acostumbrarse a una inflación más alta. Sin embargo, pese a esas últimas revisiones, el Gobierno no contempla cambios. Bueno, yo creo que yo me fijo en las previsiones que hacen los bancos centrales o la que va a hacer el Fondo Monetario Internacional y por el momento no veo que eso sea lo que estén previendo ellos. Cuando vengamos nuevas cifras, yo las cifras que he visto hasta ahora no nos hacen pensar a mí no me hacen pensar que que la estabilidad de precios entendida como el Banco Central Europeo esté en peligro, es lo que ellos han dicho hasta ahora. Según la ley aprobada en 2021, la cifra de referencia sería la inflación media anual. Por tanto, la pensión sube en 651 euros anuales respecto a 2021, al pasar de 15.700 euros a 16.400. Pero la inflación está consumiendo los ahorros a una velocidad mucho mayor que las subidas prometidas. Todas las capas de la sociedad pierden poder adquisitivo y los pensionistas no quieren quedarse descolgados de la economía. Por ejemplo, la plataforma logroñesa de las pensiones pide una subida con base en el IPC real. Argumentan que con las subidas estipuladas no es suficiente para hacer frente a la inflación. El portavoz de la plataforma, Pedro Gómez, avisa que los mayores no son una carga para el Estado y por tanto pagan sus impuestos. Pero como veíamos, vincular las pensiones al IPC actual supondría un gasto mucho mayor para la ya abultada factura de las pensiones. Por ello, y para evitar efectos de segunda ronda como una espiral salarios-precio, se está pidiendo un pacto de rentas. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pide incorporar ese pacto de rentas a los pensionistas. Plantea que solo las pensiones mínimas se revalorizan conforme a la inflación. Sería una forma de aliviar la presión de la subida de precios en las rentas más bajas, pero manteniendo algo más de equilibrio en las cuentas públicas. Mientras, las pensiones más altas deberían incorporarse a ese reparto de la pérdida de poder adquisitivo. Tanto para la inflación subyacente como para la inflación general, prevemos ahora un incremento de la inflación significativamente superior. Aunque es verdad que en los dos casos, en el medio plazo, en un horizonte de medio plazo, es decir, a 2 años vista, pues esperamos todavía, y el consenso de los analistas sigue siendo que la inflación, pues evidentemente, se sitúe en el entorno del 2%. Todo esto, muy importante para algo que lo voy a subrayar, sobre la base de que no se produzcan efectos de segunda ronda del repunte inflacionista actual. Es decir, que los salarios no respondan con indexaciones automáticas a los incrementos de inflación que estamos observando y que los márgenes empresariales pues tampoco trasladen completamente y, por tanto, acolchen de alguna manera también los incrementos de los precios de la energía. Está pendiente también el avance de esa cuestión en el diálogo social. Los sindicatos de comisiones obreras y UGT están en conversación con las organizaciones de empresarios, COE y CEPIME, para ver de qué manera se efectúa la subida de las pensiones. De momento, la postura del Gobierno no cambia. Nadia Calviño y María Jesús Montero declaran la inclusión de las pensiones en el Pacto de Rentas y defienden su vinculación al IPC.